tardes y me enteré que estaba tratando de ubicarme a efecto de que pueda asesorarlo, orientarlo en su trabajo de tesis. Y bueno, no tenía tiempo, recién me ha dado un tiempo. Más bien quisiera empezar haciéndole algunas preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿qué tema ha elegido? ¿Tiene algún tema, alguna idea? ¿De qué carrera es? De la Facultad de Derecho, doctor. Facultad de Derecho. ¿Qué universidad? La Universidad de Lima. La Universidad de Lima. ¿Y qué tema has pensado trabajar? El tema para mi tesis es la incidencia del consumo de alcohol en la ciudad de Huamanga y los delitos sexuales. Incidencia del consumo de alcohol en la ciudad de Amán y los delitos sexuales. Un tema interesante. ¿Y por qué has escogido ese tema? ¿Qué has pensado? ¿Qué te ha llevado a escoger ese tema? Debido a que convivo actualmente en Huamanga por la pandemia, entonces, viendo las noticias, he decidido elegir ese tema ya que es un poco controversial, ¿no? Ya se supone que estás ya en los últimos ciclos de Derecho, puesto que ya tienes inquietud de trabajar tu tesis. ¿Qué ciclo estás cursando? Estoy cursando el octavo ciclo. Octavo ciclo, buen momento para así culminar el periodo de estudios y puedas avanzar, ¿no? Y no perder algún tiempo quizás. Ahora, la tesis del pregrado, porque tu tesis de pregrado, ¿no? Es un tanto diferente a una tesis de posgrado, pero en los lineamientos metodológicos es bastante similar, ¿no? Quizás la profundidad es lo que varía. Eh, ¿En qué cursos es donde más destacas o has destacado hasta ahora? En general, ¿no? ¿Qué tipo de cursos? Problemática, metodología. Metodología. Pero el campo de esta investigación más va por criminología penal. Supongo que en esos cursos tienes buenas participaciones, te inquietan. Sí, Sobre todo doctor. criminología, ¿no? Bueno, ahora, tú sabes que para hacer una tesis hay que tener en cuenta ciertos lineamientos básicos. En primer lugar, bueno, lo importante es la elección del título. Ahora, en ese título tiene que haber algunos elementos. ¿Puedes leer el título nuevamente? La incidencia del consumo de alcohol en la ciudad de Huamanga y los delitos sexuales. La incidencia del consumo de alcohol en la ciudad de Huamanga y los delitos sexuales. Ahora, el tema es interesante. Ahora, en delitos sexuales hay varias posibilidades, varias situaciones. En el Código Penal es variado. Ahora, en ese título, ¿cuántas variables encuentras? Dos variables, el consumo de alcohol y los delitos sexuales, pero los delitos sexuales serían en relación al consumo de alcohol. Claro, está relacionado, pero efectivamente hay dos variables, ¿no? Que es el consumo de alcohol en la ciudad de Huamanga, el lugar, y los delitos sexuales y su incidencia. En una tesis normalmente, o lo que se pide al menos dentro de nuestra realidad universitaria, es al menos dos variables mínimo. Y de dos variables. Puede haber hasta tres variables o más, pero ya es un poco complicado, ¿no? Quizás para el pregrado está bien, dos variables. Bien, o sea, ¿cuál sería tu variable? ¿O cuáles son? ¿Tienes alguna idea de cuáles, cómo se denominan esas dos variables mínimas? ¿Qué nombre tienen o qué denominación se le da? No, no, doctor, justo eso quería preguntarle. Bueno, hay una variable dependiente y una variable independiente, ¿no? En las dos variables mínimas que vas a dar. ¿Cuál sería la variable independiente? El consumo de alcohol, El consumo de alcohol. Y la variable dependiente, los delitos sexuales que está relacionado con el claro, los consumo. delitos sexuales dependen en cierta forma de la cantidad de alcohol que puede darse. Bien. Ahora, una vez ubicadas las dos variables, el siguiente paso es lo que se llama ubicar el problema. O sea, ¿cómo plantearías tú el problema? El planteamiento de un problema debe formularse máximo quizás en 4 o 5 líneas. Entonces, tú planteas el problema en cuanto a esa inquietud que tienes, la relación de consumo de alcohol y los delitos sexuales. ¿Cómo plantearías el problema? ¿Tienes una idea de cómo hacerlo? Plantear un problema o crear un problema.
Iría desde el origen, ¿no? El por qué consumen de manera excesiva alcohol, lo cual conlleva los delitos sexuales que son las violaciones. Claro, verías en primer lugar, te harías un mínimo de información estadística en Huamanga y tendrías que tomar un periodo de tiempo, porque no vas a ver el problema del consumo de alcohol y los delitos sexuales indefinido. Tienes que ver en qué periodo de tiempo. Puede ser, por ejemplo, por las características de Huamanga, en las Fiestas fiestas, o los diferentes carnavales, ¿no? en los carnavales del año, antes de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Del año 2019, el periodo de los carnavales. El periodo de los carnavales se da generalmente desde febrero hasta marzo. Ya, entonces ya tienes situado tu periodo de tiempo. Llevamos 6 minutos. ¿Ya? Entonces, está bien, para ir un poco más rápido. Entonces, tienes que hacer tu problematización, un poco de estadística, ver algunos autores sobre si hay algún trabajo que ya ha tratado sobre eso, alguna tesis, y también metodología es importante. O sea, una vez que tú has planteado ya tu espacio de tiempo, también vas a ver el área que vas a hacer el trabajo. Huamán es grande, puede ser, por ejemplo, en un distrito de Huamán, Ayacucho, centrarte en Ayacucho, la zona céntrica, donde Donde hay más movimiento. donde hay más movimiento y más actividad y más consumo, más cantidad, etc. Centrar eso, más o menos. Y el tipo de trabajo que vas a realizar, ¿lo ves tú como cuantitativo o cualitativo? El tipo de trabajo yo lo veo más cuantitativo, ya que vamos a realizar la encuesta en masa, ¿no? Claro, vas a ver cuántos casos de probables delitos sexuales hay en el consumo de alcohol en ese periodo de tiempo. O sea, está dentro del enfoque cuantitativo, o sea, se va a ver estadísticas, ¿no? Y hay que ver una serie de instrumentos dentro del enfoque de trabajo cuantitativo. Ahora, importante también luego es que vas a establecer un marco teórico que implica que vas a ver el tema de delitos sexuales, entonces vas a determinar determinados autores, cuáles son los delitos sexuales, en qué consiste, etc., etc. Y vas a ver también dentro de los comportamientos que se dan, habrá que ver libros de psicología, etc., de la persona cuando consume alcohol, cómo va variando, y qué relación, o si hay o no hay relación, entre ese comportamiento y la incidencia de los delitos sexuales. Ahora, pudiera ser que no haya tampoco relación. No necesariamente una tesis va a terminar en que tu planteamiento, tu hipótesis, Es correcto. es correcta. Puede ser también de que tu hipótesis era errada. Lo importante es la investigación que se haga. Ahora, una vez establecido la problematización, tienes que ver los objetivos. Objetivo general, objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Luego tienen que ver la justificación, ¿por qué se justifica? Quizás como un aporte en el campo de la criminología para tomar medidas de prevención frente a eso. Y ya, entonces, en base a eso, ya haces tu marco teórico, utilizas la bibliografía del caso y luego va a haber un trabajo de campo. Dentro del trabajo de campo vas a utilizar una serie de instrumentos, inclusive ciertos software para poder hacer la tabulación de datos, hacer unos cuadros, etcétera, y que te va a permitir elaborar tus conclusiones, ¿no? Bueno, yo creo que para una primera reunión hemos avanzado bastante. Revisa todo esto, repasa, ve algunos libros que están en la bibliografía, en el sílabus que he revisado, nuestro profesor les ha dado, de metodología, y quizás en una próxima reunión ya podamos ir puntualizando, aterrizando en varios puntos concretos. ¿Sí? Interesante, doctor. Tengo otros alumnos que también están viniendo y yo creo que por la primera reunión eso.